Cordial saludo para todos. Yo soy John Alexander Usuga Oquendo. Soy sacerdote que ejerzo mi ministerio en el Instituto Cristo Rey como rector que queda en Itagüí y en la parroquia San Ignacio de Antioquía que queda en Envigado. Me alegra estar con todos ustedes y poder compartir esta escuela bíblica que nosotros hemos titulado Con olor de oveja. Por eso quiero que empecemos esta reflexión del capítulo 18, versículos 21 al 35, donde aparecen dos cosas importantes. Ahorita las vamos a ver en detalle. Una pregunta de Pedro y la respuesta de Jesús, que contiene una parábola que nos trae varias enseñanzas. Quisiera proponerles lo siguiente, que recordemos lo que hemos hecho juntos todos nosotros como comunidades, porque recuerden que este proceso de la palabra de Dios la estamos haciendo diferentes sacerdotes en diferentes parroquias. Juntos porque aquí me están viendo, me están escuchando y juntos hacemos iglesia. Ese capítulo 18 tiene un nombre muy bonito en las Biblias, se llama discurso eclesiástico o también lo llaman discurso comunitario. Yo le quise poner este nombre, discurso para la iglesia. Y quiero recordarte en este momento que la iglesia eres tú, soy yo y somos todos los bautizados. Por lo tanto, este capítulo 18 es un especial capítulo para que nosotros revisemos cómo están nuestras relaciones al interior de la iglesia, al interior de nuestras parroquias y si tenemos una pequeña comunidad al interior de nuestras pequeñas comunidades. El capítulo 18 tiene varias partes que están directamente relacionadas con la iglesia. Se las quiero recordar. En primer lugar, lo que nos enseña es que en la iglesia el mayor es el más humilde. Ser humilde es convertirnos en los primeros. Ser pequeño es ser un gran servidor. En la iglesia estás invitado a que seas humilde. También hay una segunda parte, evitar el escándalo. Ese escándalo que puede destruir al que es pequeño como el niño, o ese escándalo que puede también parar el proceso de crecimiento de alguien humilde, de alguien que apenas está creciendo en esto de la fe. En la iglesia evita ser escándalo, evita dar escándalo. Hay una tercera parte muy bella, que nadie se pierda de tener iglesia. Y es esa bella parábola de la oveja perdida, pero que yo prefiero decir la oveja buscada, encontrada y reintegrada al rebaño. No te pierdas de la iglesia, no dejes que otros se pierdan. Como tu Padre te busca a ti, tú puedes buscar a los hermanos. En un cuarto lugar aparece esas bellas enseñanzas de la corrección fraterna. Si somos hermanos, si somos iglesia, nos corregimos de manera fraternal para conservar la unidad y para caminar juntos. En la iglesia oramos juntos, como comunidad, nos reunimos en nombre de Jesús y allí donde estamos más de dos, está Él con nosotros y nosotros con Él. Por eso en la iglesia somos oración y podemos ser oración juntos y unidos. Y la parte final, que es la que yo les voy a explicar, es esta que le he puesto este título. En la iglesia se vive la misericordia. Pues bien, vamos a pasar a esa iglesia donde se vive la misericordia, que nos enseñará esta palabra del capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. Y por eso los voy a invitar a que abran
el corazón, el oído, la vida, porque Dios nos va a regalar su palabra. El Espíritu Santo va a hacer que nuestros corazones se abran, que nuestra vida la reciba. Y Jesucristo nos transmite esa palabra del Padre porque Él es la palabra. Escuchemos con atención. Pedro se acercó entonces y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Le respondió Jesús: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: Ten paciencia conmigo que te lo pagaré todo. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y lo ahogaba mientras le decía: Paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso. Entonces fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Palabra del Señor. Bueno, mis queridos muchachos, atentos. Recuerden el texto, lleven la palabra a la vida. Y lo primero que me interesa que tengamos en cuenta es que ese texto tiene dos partes profundamente unidas que se complementan como lo ven en la figura. Una de esas partes es muy breve, son solo 2 versículos y es como la introducción o lo que motiva la segunda parte. ¿Y qué vamos a tener en esa primera parte? Vamos a tener algo muy interesante. Vamos a tener la pregunta de Pedro y la respuesta inicial de Jesús. Y recuerden ustedes que Pedro le pregunta a Jesús por cuántas veces. Y el mismo Pedro en la pregunta da una posible respuesta, hasta 7. Esa respuesta no la podemos interpretar como tacañería. Recuerden que en la Biblia el número 7 es signo de perfección. Es interesante porque Pedro hace la pregunta suponiendo que hay que perdonar de manera perfecta o incluso podría decir que hay que perdonar siempre. Pedro ya tenía eso en su corazón. Y recuerden la respuesta de Jesús. Hasta 70 veces 7 dicen unas Biblias, como les acabé de leer, y otras traducciones dicen hasta 77 veces. La forma original en que fue escrito el Evangelio de Mateo permite las dos traducciones. No nos vamos a detener en eso, que eso es de gente muy sabia en la Biblia. Lo que me interesa es que Jesús le está diciendo a ese perdón perfecto de Pedro que es mucho más que perfecto. Es como si fuera infinito, como si hubiera que perdonar siempre. Y entonces aquí, tú que eres iglesia,
podrías preguntarte si estás dispuesto a hacer perdón siempre, a perdonar siempre. Y la segunda parte es la más larga, pero recuerden que la segunda parte es la parábola. Por eso Jesús empezó a contar esa parábola, lo une inmediatamente. Si ustedes escucharon la lectura o si observan sus Biblias, Jesús le dice a Pedro, hay que perdonar hasta 70 veces 7 y por eso te digo, y arranca contando la parábola. En esa parábola, el centro podría decirse que nos ayuda esta frase que les he copiado. El Padre nos perdona de corazón para que nosotros elijamos perdonar de corazón. Vamos a pasar a detenernos un poquito en esa segunda parte, los versículos del 23 al 35, que es una parte muy elaborada y que vale la pena que la profundicemos y la reflexionemos. Esa parábola está constituida por una historia de unos hombres que tienen unas deudas. Y esas deudas nos van a permitir a nosotros comprender algo entre la justicia y la misericordia. Antes de eso, quiero proponerles esta sencilla frase que encierra un poquito la síntesis de la primera parte. Recuerden la primera parte, versículos 21 y 22. Y miren esto que nos puede servir para la vida. Cuando permitas al amor sin límites instalarse en tu corazón, brotará de él la misericordia y tendrás la fuerza para perdonar todo sin importar las veces que se repita la agresión. Qué bonito, perdonar siempre, aún la agresión repetida. Entremos ahora sí en la segunda parte, que es una parábola que tiene 3 escenas. La primera la acabamos de escuchar. Un rey con uno de sus criados que le está pidiendo que tenga paciencia con él. Ojo, recuerden la lectura, dice una cosa bellísima. Y el Señor, el rey, movido a compasión, le perdonó toda la deuda. Ojo que esa expresión, movido a compasión, es clave, es clave. Sin embargo, miren lo que pasa en la segunda escena. Ese hombre, el cual experimentó la compasión de su rey a través del perdón, esa compasión como que no caló en él, no entró, y por lo tanto no es capaz de ser compasivo con alguien que le debía un poquito comparado con el montón que le perdonaron a él. Y la tercera escena es cuando el rey lo vuelve a llamar y le dice, tuve compasión de ti, esperaba que tuvieras compasión del otro. Por eso les ponía a ustedes que en la iglesia estamos invitados a hacer misericordia, a hacer compasión y a poner los frutos de la misericordia y de la compasión. Entonces recuerden lo siguiente, el compasivo o la fuente de la compasión es nuestro Padre, que perdona siempre nuestros pecados, una y otra vez, como le dijo Jesús que había que perdonar a Pedro. El primero que nos da ejemplo de perdón es nuestro Padre del cielo. Una y otra vez, 70 veces 7 nos ha perdonado y 70 veces 7 nos perdonará. Es muy importante que nosotros miremos si ese perdón, esa bondad que Dios nos da en nuestra vida, si va transformándonos, si va transformándonos. Resulta que este hombre es incapaz de ser misericordioso. Experimentó la compasión en el perdón, pero él es incapaz de ser compasivo. ¿Será que nosotros tenemos una forma de ser
tan profundamente cerrada y dura que aunque hablamos de la compasión y posiblemente hayamos sentido la misericordia de Dios, al momento de ofrecerla no lo hagamos. Y hay algo muy interesante. Este hombre en la segunda escena no hace nada malo, hace lo justo. Miren que él no mata a su compañero, simplemente le dice que lo va a hacer meter a la cárcel. Eso era algo justo en ese momento. Por eso en esta segunda escena, la justicia está por debajo de la misericordia. Hay algo más grande que la justicia: ser misericordioso. Ojalá nunca lo olvidáramos, y espero haberlo logrado con esta explicación que les estoy diciendo. Meterlo a la cárcel y vender sus bienes era lo justo, por eso las leyes judías lo permitían. Entonces volvamos a la primera. ¿Qué era lo justo? Que el rey lo metiera a la cárcel, vendiera sus bienes para que pagara la deuda. Y miren lo bonito con lo que les estoy explicando. El rey ya no aparece como justo, sino que el rey aparece como misericordioso. A ustedes que me escuchan, ¿qué les gusta más? ¿Ser justos o ser misericordiosos? Yo conozco muchos cristianos en los grupos parroquiales y en los movimientos de las parroquias por donde he pasado, que son personas excelentemente justas, pero incapaces de ser misericordiosas. Por eso les queda fácil señalar, poner en su lugar, cerrar la puerta, no perdonar, pedir que se pague la deuda, que se paguen los pecados, hasta que se paguen con el infierno. Y el rey aparece mostrando algo mejor que la justicia: la compasión y la misericordia. Y por eso observen lo siguiente: el fruto de la compasión y la misericordia en la primera escena es el perdón, mientras que el fruto de la justicia en la segunda escena es que meten al compañerito en la cárcel hasta que pague todo lo que tenía en la deuda. La misericordia perdona, la justicia cobra. La misericordia evita llevar a la cárcel, la justicia parece que mete en la cárcel al deudor o al delincuente. La misericordia quiere llevarse a todo mundo para el cielo, la justicia quizás mande a 2 o 3 para el infierno y al resto para el cielo. Por eso esa primera escena es muy importante, porque esa primera escena hace que la justicia de la segunda escena sea pequeñita y que la misericordia sea grande. Y por eso en la tercera escena, ¿qué le reclama el rey a ese criado? Le reclama que sea justo. No, porque él fue justo. Al deudor lo metió en la cárcel. Le reclama que no fue capaz de ser compasivo, que no fue capaz de ser misericordioso. Y hay gente tan justa en la iglesia que se pierde de experimentar el amor. Hay gente tan justa en la iglesia que le cuesta perdonar. Y hay gente tan justa en la iglesia que no entiende esa compasión, que perdona toda la deuda, que absuelve todo. Por eso la pregunta clave para tu vida es esta: ¿no debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Mis queridos muchachos, este capítulo 18 cierra con esta invitación. Es como en el pastel es como ponerle la cereza, eso que está arriba, que hace que sea más lindo y gustoso. En la iglesia, sé la compasión.
En la iglesia sé el perdón. En la iglesia evita los juicios. Y tú que eres iglesia, muestra misericordia, perdonando toda la deuda y perdonando una y otra vez, como lo enseña esta parte final del capítulo 18. Como estamos con un nombre muy sugestivo, muy bonito, que le quisimos poner nosotros los sacerdotes a esta reflexión bíblica, quiero compartirles una reflexión del Papa Francisco, que es quien le pidió a los pastores de la iglesia que oliéramos a oveja. ¿Cuánto sufrimiento, cuántas divisiones, cuántas guerras podrían evitarse si el perdón y la misericordia fueran el estilo de nuestra vida? Incluso en la familia, también en la familia. ¿Cuántas familias desunidas que no saben perdonarse? ¿Cuántos hermanos y hermanas que tienen este rencor dentro? Es necesario aplicar el amor misericordioso en todas las relaciones humanas, entre los esposos, entre padres e hijos, dentro de nuestras comunidades, en la iglesia y también en la sociedad y la política. Mis queridos oyentes, mis queridos muchachos y muchachas que me ven, es necesario aplicar el amor misericordioso. Tú que eres iglesia, también puedes ser misericordia y también puedes ser amor. Para terminar esta reflexión, te invito a que oremos juntos a nuestra Madre María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Dios los bendiga siempre y les permita ser iglesia con todo esto que quisimos enseñarles, partiendo del capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. Me despido, en otro momento nos volveremos a ver. Oren por mí, que lo necesito. Oraré por ustedes, por mis hermanos sacerdotes y por las parroquias de cada uno de nosotros. Bendiciones y mucha felicidad y éxitos.